Yo quiero que vayan conmigo rápidamente, amados, a Primera de Samuel, capítulo 17. Y quiero, en esta mañana, hemos enmarcado el tema del mes y te invito a realmente compartir cada domingo en el mes de junio de un tema que lo hemos llamado Dios siempre tiene el control. Dios siempre tiene el control. ¿Quiénes creen que Dios siempre tiene el control? Estaremos hablando en el mes de junio sobre el tema Dios siempre tiene el control. Y enmarcado en ese tema, hoy quiero comenzar hablándoles acerca. Hace dos meses atrás, les enseñaba cómo realmente cada uno de nosotros enfrentaba gigantes. Y les enseñé acerca de aquellos gigantes que se le presentaron a David cuando el rey David realmente se encontraba como pastor de ovejas, pero luego el Señor lo llevó a ser rey de Israel. Hablábamos acerca de 5 gigantes y les explicaba bíblicamente el significado espiritual de estos gigantes. Pudimos comprender y pudimos realmente entender que cada uno de nosotros en esa vida cristiana, en ese caminar de la fe, en todo lo que cada uno de nosotros puede hacer, donde quiera que se encuentre, sea como estudiante, sea como trabajador, sea como ama de casa, sea como en algún ministerio, donde quiera que usted esté, usted se va a tener que enfrentar a gigantes. Gigantes que realmente es inevitable que no los enfrentemos. Hace 2 meses atrás les hablaba acerca de estos gigantes, aquellos que no pudieron estar en esos servicios, en esos mensajes, no los escucharon. Lo tenemos realmente en las redes, en YouTube. Usted puede con toda tranquilidad, con toda confianza. Si usted no lo ha escuchado, mire, usted no sabe de lo que se está perdiendo. Son mensajes que necesariamente le recomiendo que lo pueda escuchar. Están fundamentados en la palabra. Son mensajes que le van a hacer ver a usted los gigantes que usted tiene que enfrentar como cristianos. No podemos ignorar las maquinaciones del diablo. Y por ello les enseñaba, sentí de parte de Dios enseñarle acerca de cómo el enemigo puede atacar al cristiano. Hoy he querido titular el mensaje, ¿por qué Dios permite los gigantes en nuestras vidas? Les hablé acerca de cuáles son los gigantes que nosotros o que el rey David en aquel momento enfrentó y el significado de cada uno de esos gigantes. Hoy quiero enseñarle a la luz de la Biblia por qué Dios permite que nosotros enfrentemos esos gigantes. ¿Por qué Dios permite que usted y yo enfrentemos gigantes? ¿Por qué Dios permite que esos gigantes aparezcan en nuestras vidas? ¿Por qué Dios permite que nosotros tengamos que vivir y tengamos que enfrentar gigantes que muchas veces causan heridas, que muchas veces causan dolor, que muchas veces causan pérdidas? Déjenme decirle que todos los que estamos acá enfrentamos gigantes. Todos los que estamos en este lugar estamos enfrentando por lo menos un gigante. Ese gigante puede ser un vicio. Ese gigante puede ser una enfermedad. Ese gigante se puede convertir en una pérdida de un trabajo. Ese gigante se puede convertir en un trabajo, pero en un trabajo que verdaderamente es indigno, un trabajo que causa carga, un trabajo que causa para usted tristeza. Ese gigante se puede convertir en una desunión familiar. Ese gigante se puede convertir en traumas. O se puede convertir, o puede ser el gigante realmente vacíos internos, vacíos emocionales. Yo no sé cuál es el gigante que usted puede enfrentar o que usted esté enfrentando hoy. Lo que sí estoy seguro es que todos hemos enfrentado un gigante. ¿Estamos enfrentando un gigante o vamos a enfrentar un gigante? Por eso quiero que vayan rápidamente conmigo a Primera de Samuel. Y en el capítulo 17 vamos a ver una historia que es archiconocida por todos ustedes. La historia de David y Goliat es una historia donde estoy seguro que todos cuando comenzamos a escuchar del Señor, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, cuando llegamos a la iglesia por primera vez,
Yo creo que todos nos hemos relacionado con esta historia. Y es una historia que quiero tomar, porque no quiero redundar en lo que ya hemos predicado tanto de esta historia. Miren, no se imaginan la cantidad de mensajes que nosotros podemos enseñar acerca de la historia de David y Goliat. Es una historia que muchos habrán visto en películas. Quizás hay muchos acá que son cristianos por años y aun cuando eran niños, esa historia se la contaban en la escuela dominical. Pero quiero leerle realmente en el capítulo 17, quiero tomar 2 versos que quiero tenerlos como texto áureos para fundamentar la enseñanza del día de hoy. ¿Por qué Dios permite gigantes en tu vida? ¿Por qué Dios permite que enfrentemos gigantes? ¿Por qué el Señor no nos los quita? ¿Por qué el Señor no nos permite caminar esta vida de fe sin enfrentar un gigante? Y hoy quiero darte esa respuesta, amado, a la luz de la Biblia. Y quiero leerte el verso 10 de 1 de Samuel, capítulo 17. Dice, y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran. ¿Qué ocurre cuando se presenta un gigante en nuestras vidas? Lo primero que la Biblia nos muestra en ese pasaje que leímos, en los 2 pasajes que leímos, es que cuando se presentan gigantes en la vida de un cristiano o en la vida de una persona, lo primero que escasea es que no cualquiera quiere enfrentar los gigantes. El común denominador le quiere pasar por un lado a los gigantes. El común denominador no quiere enfrentar los gigantes. Hay muchos que hoy están en este lugar. Aquí estamos reunidos muchas personas. Y aunque estoy seguro que todos estamos enfrentando un gigante, también estoy seguro que muchos buscan la manera de no enfrentarlos. Muchos lo que hacen es que le sacan el cuerpo. Otros quieren pasarle por debajo de la mesa, pero no quieren enfrentar los gigantes. No quieren realmente enfrentar ese gigante. Hay muchas cosas dentro de cada uno de nosotros que solo Dios y usted saben. Hay muchas cosas dentro de mí que solo Dios y yo sé. Porque me cuesta expresar lo que yo realmente puedo sentir. Hay personas que tienen zonas erróneas. Hay zonas erróneas dentro de sí, pero no expresan. Saben que son gigantes, pero no quieren que nadie lo sepa. Saben que se están enfrentando al gigante del vicio, pero buscan de una u otra manera taparlo. Saben que tienen un lado que cojea, pero buscan de una u otra manera taparlo. ¿Recuerdan la historia de Naamán? Naamán era leproso, pero Naamán era general y dice la Biblia que se tapaba. Es decir, a veces cuando cometemos pecado, cuando hacemos cosas deshonestas, realmente buscamos la manera de tapar lo malo de nosotros. Lo que siempre exponemos es lo mejor que cada uno cree tener. Lo que siempre buscamos presentar es lo mejor que cada uno puede tener. Por eso lo primero que aquí vemos es que el filisteo, el gigante, lo primero que hace es desafiar al campamento de Israel diciendo, dadme un hombre que pelee conmigo. Habían muchos soldados. Estaba un rey llamado Saúl. Y este gigante estuvo por 40 días y 40 tardes, 40 noches, usted sabe la historia, desafiando. Solo uno que tenga el valor de enfrentarse a mí. Sin embargo, en medio de tantas personas, no salía uno que desafiara al gigante. No salía uno que enfrentara al gigante. ¿Y cuál es la pregunta ahí? ¿Por qué no salía uno? Lo dice el verso 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran. Un esposo puede ser o puede tener un vicio, y ese vicio puede ser pornografía. Puede ser adicto a la pornografía. Pero ¿por qué no se lo dice a su esposa? Porque por miedo no lo va a hacer. Lo primero que el diablo va a hacer para que tú no expreses tus debilidades es poner en tu mente y en tu corazón un temor. De tal manera que muchas personas se callan lo mal que están por miedo al qué dirán. Por miedo a cómo serán señalados.
Y vemos aquí realmente esa historia. Y vemos un gigante que se presenta. Todos vamos a vivir y vamos a tener que enfrentar esos gigantes. Ahora, ¿por qué Dios permite que nosotros enfrentemos esos gigantes? ¿Por qué Dios no quita esos gigantes de mi camino? ¿Por qué Dios me los coloca? Amados, porque Dios necesita que usted y yo seamos procesados. Pero también Dios sabe que usted y yo necesitamos ser madurados. El ser humano, y más en el Señor, el cristiano necesita madurar. No hay manera de que usted y yo maduremos. No hay manera de que usted y yo tengamos un carácter conforme al carácter de Dios, conforme a la voluntad de Dios, si no pasamos por un proceso. La única manera de poder Dios formar un carácter en nosotros, la única manera de poder Dios formar madurez espiritual en nosotros, es colocando gigantes en medio de nosotros. ¿Sabe? Le vuelvo a repetir esto. La única manera de que usted madure espiritualmente y la única manera de que usted tenga un carácter por encima de toda adversidad a la que usted se enfrente es que Dios le ponga gigantes en su vida. José no es el mismo José que estaba en la cárcel o que estaba en el pozo. Cuando estaba en el pozo y cuando estaba en la cárcel, José se quejaba por lo que los hermanos habían hecho en contra de él. Pero no es el mismo José que usted lee en el capítulo 45 de Génesis. Cuando José llega a palacio en el capítulo 45 de Génesis, José ya no se está quejando. José ya no está diciendo por culpa de mis hermanos, porque ellos sí son malos, porque estos hermanos míos que se los lleve el diablo. No, José lo que está diciendo es, no se quejen ustedes. Gracias a Dios por sus vidas, porque Dios usó sus vidas para llevarme al lugar donde Él me quería tener. Es decir, la madurez espiritual y el carácter cristiano que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando no lo tenemos, nosotros nos quejamos, nosotros renegamos, nosotros cuestionamos, nosotros chismeamos, nosotros señalamos y nosotros andamos viendo a ver la pajita del hermano y no estamos pendientes de la viga, porque no hay carácter. Cuando usted ve una persona quejándose mucho, cuando usted ve una persona lamentándose mucho, cuando usted ve una persona señalando mucho, cuando usted ve una persona más pendiente del otro que del propósito que Dios le llamó a hacer a él en la tierra, usted tiene que identificar y decir, esta persona aún no tiene carácter, esta persona aún no tiene madurez espiritual. Porque cuando uno recibe madurez de parte de Dios, cuando uno es procesado, cuando uno enfrenta esos gigantes en la vida, cuando uno comienza realmente a ser forjado en ese carácter que Dios tiene para uno, más que quejarme, más que lamentarme y más que señalar, uno comienza a darle gracias a Dios por los valles, por los desiertos y por las personas que, aunque uno veía que eran cosas negativas, Dios las usó para llevarme a las alturas. Es decir, el carácter es lo que te hace tener tu mirada puesta en Dios y no en lo que te rodea. La madurez espiritual es lo que me hace a mí vivir por fe y no quejarme. Y lo que Dios está realmente tratándonos de enseñar a través de esa historia de David y de Goliat es que a David se le presentó un gigante, al pueblo se le presentó un gigante y se tuvo que levantar un jovencito llamado David, y usted y yo sabemos la historia, enfrentó a este gigante. Ahora hoy te quiero dar 5 razones por las cuales Dios permite que usted y yo enfrentemos gigantes. Te quiero dejar hoy 5 razones por las cuales Dios permite que usted y yo tengamos que enfrentar gigantes. La primera razón, pero antes de darte esa razón quiero darte una, porque eso ocurrió en Japón. Se me viene a la mente una situación real que ocurrió en Japón. ¿Sabe que los japoneses, Japón es el país de mayor consumo de pescado en la tierra? ¿Sabe que Japón es el país que consume más pescado de todas las naciones que pueden existir en la tierra? Dice la estadística que un japonés puede consumir 100 gramos de pescado al día. Eso significa que Japón, en medio de todas las crisis que ha vivido, Japón se dio cuenta que los japoneses son amantes al pescado. Y Japón comenzó a desarrollar realmente la pesca y convirtió la pesca. Comenzó a desarrollar la pesca a tal punto que convirtió
el consumo de pescado, nada más y nada menos que un impacto económico de la nación. La pesca en Japón se ha constituido en un impacto económico, es un poder económico. Y hay algo que me llamó mucho la atención cuando leía esto, ¿no? Y quiero ponerlo como ejemplo a enfrentar estos gigantes y las razones por las cuales Dios nos permite enfrentar gigantes. Realmente déjame decirte que la única manera que tú crezcas y te desarrolles en Dios es enfrentando los gigantes que Dios ha colocado en tu vida. Hay iglesias que han crecido mucho, pero no se han desarrollado. Y hay personas que se han conformado solamente con el crecimiento, pero no entienden que el crecimiento tiene que ir de la mano con el desarrollo. Es como si tu hijo crece, pero a la vez que ese crecimiento vaya acompañado del desarrollo mental, emocional de tu hijo. Hay matrimonios que han crecido mucho, pero no se han desarrollado. Hay ministerios que han crecido mucho, pero no se han desarrollado. Y Japón entendió que no solamente tenía que crecer, tenía que desarrollarse. Y uno de los gigantes que Japón tenía que enfrentar era que su población comía mucho pescado, pero las aguas marítimas de Japón, las aguas que rodean Japón, no son ricas en pescado. Entonces ellos comenzaron a analizar y comenzaron a reunirse los expertos, los especialistas, y dijeron: si nuestra población consume mucho pescado, nuestras aguas marítimas no son ricas en peces, ¿qué podemos hacer? Se había convertido eso años atrás en un gigante que ellos tenían que enfrentar de manera económica. Y la historia dice que se reunieron y uno salió y dijo: vamos a construir barcos, vamos a hacer tanques grandes y vamos a colocar muchos peces, lo más que podamos. Salgamos de nuestras costas y salgamos y pesquemos fuera. Y 3 meses después regresemos con nuestros tanques llenos de peces. Y vamos a lograr llevar al mercado, colocar en las mesas de los comensales. Vamos a colocar un pescado fresco, un pescado suave y un pescado que tenga buen gusto. Cuando hicieron los primeros barcos, salieron a pescar, 3 meses después regresaron, dice la historia. Dice que cuando colocaron los peces en los comensales, en las mesas de todos los japoneses, se dieron cuenta que el pez estaba fresco, tenía buen gusto, pero no estaba suave. Y ellos realmente dijeron: bueno, pero eso causó un caos en la economía pesquera. Y dijeron: ¿cómo vamos a hacer ahora? Otro salió y dijo: vamos a hacer algo, vamos a hacer barcos que tengan grandes estanques para almacenar y a la vez vamos a colocarle hielo para que de esa manera conservemos el pez y busquemos que el pez realmente esté suave. Y resulta que hicieron barcos con estanques grandes y le colocaron hielo. Salieron 3 meses después, regresaron. Y cuando regresaron se dieron cuenta que el pescado estaba fresco, estaba suave, pero no tenía buen gusto. Entonces se volvieron a reunir y dijeron: este es un gigante, porque tenemos una economía que está disponible, tenemos personas que consumen el pescado, pero nos rechazan el pescado. Necesitamos lograr vencer este gigante, traer un pez que esté fresco, que esté suave y que tenga buen gusto. Vamos a hacer una cosa, vamos a crear barcos, vamos a hacer estanques, pero en vez de regresar a los 3 meses, vamos a regresar al mes. Y así de esa manera traemos los peces mucho más rápidos. Salieron los barcos, llenaron los estanques de peces y cuando regresaron al mes, era tanto el estrés de ir y de venir que el pez estaba fresco, estaba suave, pero no tenía buen gusto. Y seguía el problema. Y ellos se preguntaron: ¿cómo vencemos este gigante? ¿Cómo vencemos este gigante? ¿Le gustaría saber cómo los japoneses vencieron ese gigante? Se lo digo al final del mensaje, para que nadie se vaya. Al final del mensaje le cuento cómo terminó la historia. Pero lo que ahí pude entender es que los japoneses tuvieron que enfrentar un gigante. Y muchas veces usted y yo enfrentamos gigantes. Y por ello hoy quiero darte 5 razones
por las cuales Dios permite gigantes en nuestras vidas. 5 razones por qué tú te estás enfrentando a un gigante hoy. 5 razones por qué Dios permitió este gigante en Venezuela que tenemos que enfrentar. Porque hay un gigante en Venezuela que como venezolano usted y yo tenemos que enfrentar. La primera razón que hoy te quiero dejar, amados, es para revelar nuestro verdadero destino. ¿Sabe por qué Dios permite gigantes en nuestras vidas? La primera razón por la cual Dios permite gigante a tu vida es para revelar tu destino. El verdadero destino se revela cuando tú enfrentas un gigante. El verdadero destino de nosotros se revela cuando enfrentamos gigantes. Quizás la posición que usted tiene hoy, quizás el lugar en el cual usted se encuentra hoy, no es el destino por el cual Dios lo trajo a esta tierra. Muchas veces estamos en un lugar y precisamente no es el lugar final donde Dios nos quiere llevar. Si usted le pregunta a Pedro, Pedro pensaba que era un pescador, pero realmente Pedro no era un pescador, era un apóstol del Señor. Si usted le pregunta a José, José creía que era un simple pastor de oveja de su padre. Pero si usted le pregunta a José, ese no era su destino era palacio. Si usted le pregunta a Moisés, Moisés creía que era un simple príncipe que iba a vivir toda la vida como un príncipe más en el palacio. Pero ese no era su destino era ser el libertador del pueblo de Israel. Si usted le pregunta a David, quizás David pensó que él era un simple pastor de ovejas, pero el destino de David no era ser un pastor de ovejas, era ser el rey de Israel. Muchas personas hoy, cuando enfrentan el gigante que están enfrentando en Venezuela, lo que Dios les está revelando es el destino por el cual Dios los trajo a Venezuela. Los gigantes Dios nos los coloca al frente y nos permite enfrentarlos para que revele el destino por el cual nosotros estamos en esta tierra. ¿Sabe? El diablo cuando te habla a ti o cuando te mira a ti, el enemigo mira y te habla por tus errores. El enemigo conoce tu potencial, pero te habla por tus defectos. En cambio, Dios hace lo contrario. Dios conoce tus defectos, pero le habla a tu potencial. Es decir, cuando el enemigo te habla a ti, aunque él sabe que tú tienes un potencial, aunque él sabe que tú fuiste creado con un propósito, aunque él sabe que, porque él ve tus movimientos, él escucha tus palabras, él ve tus acciones. Entonces él conoce tu potencial, pero te habla por tus errores. Por eso vemos muchas personas que se sienten fracasadas. Porque el diablo le dice, tú eres un mentiroso, tú no sirves para nada, tú eres un incapaz, no lo vas a lograr, te va a matar esa enfermedad, ese matrimonio tuyo no sirve para nada, eso fue un error, es una equivocación, no estudies. Él conoce tu potencial, pero te habla por tus errores. En cambio, gloria a Dios por nuestro Señor, porque nuestro Señor, aunque conoce mis defectos, aunque conoce mis errores, Él no me habla por mis errores, Él me habla por mi potencial. Y Él no le dijo a Pedro, Pedro, tú eres Oye, esto está bueno, pero se va a poner mejor. Él no le dijo a Pedro, Pedro, mira, ¿sabes qué? Tú eres un metido, Pedro. Pedro, ¿sabes qué? Tú tienes una ira, tú eres un iracundo, Pedro. Él nunca le dijo a Pedro, Pedro, tú eres un iracundo, tú eres un metido, Pedro. Tú eres un falso, Pedro. Tú eres un mentiroso, Pedro, me vas a negar. Nunca. El Señor lo que le dijo a Pedro fue, Pedro, tú eres una roca, te llamarás Pedro y sobre esta roca estableceré mi iglesia. Dios nunca te va a hablar por tus pecados, por tus errores. Dios te va a hablar por tu potencial, por tu destino, amado. Y cuando uno entiende esto, uno entiende que cuando Dios colocó a David en ese escenario, hay algo tremendo ahí. Cuando Dios pone gigantes a nuestras vidas, muchas veces esos gigantes te van a hacer disfrutar momentos que no estaban para ti, pero tú lo vas a disfrutar. Muchas veces cuando tú enfrentes esos gigantes con la ayuda de Dios, Dios te va a abrir puertas que no eran puertas abiertas para ti, pero tú eres el que vas a entrar. Muchas veces cuando tú entiendes que debes de enfrentar los gigantes, Dios te va a colocar en lugares donde hay bendiciones que no estaban preparadas para ti, pero en obediencia tú llegaste a ese lugar y aunque esa bendición no era para ti, tú estuviste ahí y la bendición la recibiste tú. Porque cuando Dios colocó el gigante, Dios se lo colocó a Saúl. El rey era Saúl.
Dios se lo colocó al ejército del rey. Dios le dijo, aquí le pongo un gigante, Saúl, y aquí te pongo un gigante, ejército. Y ninguno de ellos tuvo el valor de enfrentar ese gigante. Es decir, la bendición era para Saúl. Es decir, el renombre era para el rey que estaba en ese momento. Es decir, las puertas que Dios estaba abriendo era para los que estaban en ese momento en eminencia. Pero como ellos tuvieron miedo y como ellos dijeron, no, eso es muy grande, es un gigante. Cuando ellos veían el gigante, David no veía el gigante. David veía a un incircunciso pecador. David veía a un Dios todopoderoso que le dijo a él, así como estuve contigo matando osos y matando leones, estaré contigo a donde quiera que tú vayas, porque yo voy delante como poderoso gigante. Es decir, ¿qué estás viendo hoy? ¿Qué gigante está viendo usted hoy? Porque usted tiene que cambiar su manera de ver las cosas. Usted está viendo oportunidades. Cuando ellos vieron un gigante, David vio una oportunidad. David lo que salió fue con la comidita a llevarle a los hermanos. David no salió con su mentalidad. David no salió de la casa de su padre Isaí con la convicción de que iba a ir a matar a un gigante. El gigante se lo encontró David en el camino. Y cuando David vio que otros no aprovecharon la oportunidad, David dijo, aunque esta oportunidad no fue preparada para mí, aunque esta bendición no fue preparada para mí, aunque estas puertas no fueron abiertas para mí, yo voy a aprovechar la ocasión y voy a aprovechar la oportunidad. ¿Sabe? Si no hubiese sido por Goliat, nadie conociera de David. Dele gloria a Dios por los gigantes que usted se tenga que enfrentar. Porque lo segundo que hace, o la segunda razón por la cual Dios permite los gigantes a nuestras vidas, es para sacarte del anonimato. Es para llevarte y promoverte a lugares mayores. Si no hubiese sido por Goliat, si no hubiese sido por ese gigante, David no hubiese sido promovido a un lugar mayor. La única manera que usted vaya a alturas mayores es que usted sea determinado a enfrentar sus gigantes. La única manera que usted salga del anonimato es que usted entiende que cuando Dios pone gigantes en nuestras vidas es porque Dios quiere promovernos. Y es porque Dios quiere sacarnos del anonimato. Si David no hubiese enfrentado a ese gigante, a David nadie lo conociera. Si David no hubiese tenido el valor de enfrentar a Goliat, David fuera uno más del montón. Pero el valor que tuvo en Dios de enfrentar a ese gigante lo promovió. ¿Por qué Dios permite que usted y yo enfrentemos gigantes? Porque los gigantes van a promovernos a otros lugares de altura. Los gigantes te van a hacer salir del anonimato. Cuando David llegó a aquel escenario, no estaba preparado para él, pero Dios usó ese escenario para promoverlo. Dios usó ese escenario para sacarlo del anonimato. Cuando Dios tiene un propósito con nosotros, Dios va a usar esos gigantes para llevarnos a alturas mayores. Cuando Dios tiene un propósito contigo, Dios va a usar escenarios como los que está viviendo Venezuela para que tú no seas uno más del montón. ¿Sabe? Esto es una historia real que le voy a contar. Pero esta iglesia es una iglesia que era conocida por la comunidad de Pomona. Usted habla de Filadelfia Sur y realmente en Pomona la conocen. Pero miren esto, se levantó un gigante en Venezuela. Hay un gigante que se levanta en Venezuela. Y ese gigante, esta segunda razón, Dios permite los gigantes para promoverte y para sacarte del anonimato, la está viviendo esta iglesia. Esta segunda razón Dios la pone en mi corazón por la experiencia propia que estamos viviendo como Iglesia Cristiana Filadelfia Sur. Porque se levantó un gigante donde el gigante realmente vocifera y dice, no hay alimento. No hay regulados en todos los supermercados. Pero Dios toma ese gigante. Nosotros por fe, creyéndole a Dios, enfrentamos ese gigante. Nosotros sabemos que no vivimos por vista, vivimos por fe. Yo he podido comprender que esta leve tribulación produce en nosotros un gran y eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven.
Yo pude entender que todo gigante que se me levante como pastor, como iglesia, como padre, como esposo, como hijo, como venezolano, yo no puedo quedarme en la lona, porque aunque yo esté derribado, jamás voy a estar destruido. Yo tengo que entender que mi Dios es más poderoso, que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y el gigante que se levantó con respecto a la alimentación y la comida, el Señor, miren lo que hizo. Nos está pasando como iglesia como le pasó a David. David hubiese sido un desconocido si no hubiese enfrentado a un Goliat. David fue conocido porque enfrentó a ese gigante. Y esta iglesia, cuando decidió enfrentar a ese gigante en fe y tocar puertas en fe, esta iglesia no solo es conocida ahora en Pomona, es la iglesia que Dios está usando para su gloria y para su honra. Y es el instrumento que Dios está usando en este tiempo para que vayan más de 300 iglesias al Samán. Eso significa que la iglesia cristiana Filadelfia Sur ahora no es conocida solo en Pomona, ahora es conocida en San Francisco, en Maracaibo, y será conocida en el Zulia, en Venezuela y fuera de este país. Es decir, éramos unos anonimatos, estábamos en el anonimato, pero ahora no, amada iglesia, porque los gigantes lo que hacen es promoverte a alturas mayores. Y este gigante que nos toca enfrentar hoy, yo creo que lo que ha hecho es promovernos a alturas mayores. Y le tengo que dar una buena noticia para que usted ore conmigo. Pero en el nombre de Jesús, cuidado y no seamos usados por Dios como iglesia, para que nuevamente un día volvamos a llenar el Pachencho Romero con un glorioso Pentecostés para la gloria de Dios. Es decir, yo lo creo, iglesia, yo lo creo. Saben, por ahí me llegó en estos días unos amigos del Frente Cristiano en San Francisco, y me hicieron una pregunta: pastor, hay un rum rum por ahí que usted está haciendo todo esto porque usted se quiere lanzar alcalde. Alcalde. Dios me guarde. ¿Por qué, pastor, usted dice Dios me guarde? Porque yo no voy a dejar el ministerio pastoral que ya Dios me ha dado para tomar un ministerio político. Pastor, ¿eso quiere decir que un cristiano no puede llegar a la política? Sí puede llegar a la política, pero ya le voy a explicar cómo trabaja Dios. Si Dios me hubiese querido como alcalde, me hubiese llevado primero alcalde y ahí me hubiese permitido conocerlo a él, y de ahí yo ser un alcalde y convertirme en pastor. Pero Dios no va primero a convertirme en pastor para luego dejarme de ser hacer que yo deje de ser pastor para luego ir y asumir la alcaldía. No. Si Él me dio primero el pastorado, es porque Él me constituyó pastor. Y por encima de todo cargo, cuando un hombre llamado Charles Spurgeon, uno de los grandes predicadores de Inglaterra, le dijo a la reina de Inglaterra: Charles Spurgeon, quiero que tú seas ministro de mi gabinete. Charles Spurgeon le dijo a la reina: ¿sabe qué, mi reina? No me degrade de esa manera. ¿Y por qué? Si vas a ser ministro mío. No, gracias, mi reina, por confiar en mí, pero es una degradación para mí como pastor, porque ya yo soy un ministro de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, yo no ando buscando cargos políticos. Ya el mejor cargo Dios me lo ha dado. Y yo le decía esto, cuando yo hablé con esa persona que me lo preguntó, le dije: no, lo que sí puede salir es que de la iglesia a la que yo pastoreo, estoy seguro que sí van a salir alcaldes, gobernadores y hasta presidentes en el nombre de Jesús. Esa es otra cosa, amada iglesia. Esa es otra cosa. Pero lo que hacemos no es con ánimo de que nos vean a nosotros, es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Los gigantes se aparecen en tu vida para demostrarte que antes de que aparezcan en tu vida, ya Dios te preparó, capacitó y ungió. ¿Sabe por qué Dios permite que aparezcan los gigantes en nuestras vidas? Para que cuando aparezcan en nuestras vidas, usted no le quede duda de decir: verdaderamente ya Dios me lo había avisado.
Cuando a David se le apareció el gigante, lo primero que David dijo fue: ahora entiendo por qué Dios antes me ungió, por qué Dios antes me capacitó. Ahora comprendo por qué Dios procesó mi vida, por qué Dios me formó, por qué Dios me capacitó con esos osos, con esos leones. Dios nunca va a traer nada a tu vida si primero no te ha preparado. Dios nunca te va a enviar un gigante que tú tengas que enfrentar si primero Él no te da o te muestra la salida. Porque en medio de la tentación, en medio de esa enfermedad, en medio de esa crisis, en medio de esa necesidad, yo le hablo a todo aquel que verdaderamente le ha creído a Dios. Yo le hablo a todo aquel que verdaderamente busca cada día llenarse más de Dios. Si tú estás pasando por una enfermedad, si tú estás pasando por una crisis económica, si tú estás pasando por una crisis familiar, si tú ves la situación oscura en Venezuela, hay una buena noticia en medio de esto. Antes de que pasara lo que está pasando en Venezuela, ya Dios lo sabía. Esto nos sorprendió a nosotros, pero a Dios no lo sorprende nada, porque el presente nuestro es el pasado de Dios. Dígale que tiene a su lado: hermano, tu presente es el pasado de Dios. A Dios no le sorprende nada. Entonces, ¿cómo yo en este momento me voy a estar quejando? ¿Cómo yo en este momento voy a estar diciendo: Dios mío, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás, Dios? Dios siempre ha estado. ¿Por qué mejor no entender lo que dice esta cuarta razón? Los gigantes se aparecen en tu vida para demostrarte que antes de que aparezcan en tu vida, ya Dios te preparó, te capacitó y te ungió para vencerlo. Cuando a ti se te presente un gigante en tu vida cristiana, cuando se te presente un gigante en tu vida, tú tienes que decir y comenzar a buscar: ya va, voy a buscar lo que ya Dios puso dentro de mí. Ya voy a buscar la fe que Dios sembró en mí. Voy a buscar la palabra que Dios sembró en mí. Voy a buscar realmente lo que Dios me ha dicho, porque si yo estoy viendo algo que es contrario a lo que Dios me dijo, quiere decir que lo que estoy viviendo es temporal. Si tú estás viendo algo que es contrario a lo que Dios te dijo, quiere decir que tú estás en el pozo o en la cárcel, pero Dios te va a llevar al palacio donde Dios te dijo. Dios me dijo a mí: no he visto justo desamparado, ni tu simiente que mendigue pan. Dios me dijo a mí: Omar, yo te voy a bendecir. Dios le dijo a esta iglesia: construyan el nuevo templo, construyan y comiencen a hacerlo por fe. Yo comencé a hacerlo por fe. Cuando yo veo que todo aumentó, cuando yo veo que todo realmente se ha elevado, yo no puedo decir a estas alturas: Señor, ¿será que te equivocaste? Señor, ¿será que te pelaste? ¿No sacaste en cuenta que el cemento, cuando me mandaste a construir el templo, valía 200 bolívares? Señor, y ahora vale 15,000 bolívares. Señor, ¿será que te pelaste? No, yo tengo que decir: ya va. El que invita, paga. Y si Dios mandó a construir su templo, aunque el cemento se ponga a $100, Él es el dueño del oro y de la plata, y Él traerá provisión de lo alto. Es decir, cuando Dios permite que enfrentes un gigante, es porque ya Él te capacitó y te preparó para enfrentarlo. Usted no puede enfrentar un gigante como cristiano, como hijo o hija de Dios, si primero Dios no lo ha capacitado. Así que todos los gigantes que hoy estamos enfrentando, yo quiero que usted se observe. Quiero pedirle eso de corazón: obsérvese un momento. Mírese usted mismo y dígase más bien: ¿dónde están las armas que Dios me ha dado para yo vencer ese gigante? Porque esas armas están en ti. Lo que pasa es que muchas veces estamos pidiéndole a Dios aquello que queremos y desestimamos lo que ya tenemos. Y cuando Dios le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara, Señor. Esa fue la que Dios usó para abrir el mar rojo en dos. La pregunta que te hago es: ¿qué tienes en tu mano? Porque lo que Dios va a usar para que venzas a ese gigante, ya Dios te lo dio en el nombre de Jesús. Y por último, un gigante aparece para revelar. Un gigante aparece en nuestras vidas para revelar el carácter guerrero que está en nosotros, y para que nosotros podamos reconocer la verdadera voz que nos habla. Cuando David enfrentó a ese gigante, hay tres voces. Quiero que rápidamente vayan conmigo mientras suben los adoradores. Hay tres voces que te van a hablar. Hay tres voces que en este momento te están hablando, ¿sabes?
Primera de Samuel capítulo 17, verso 23. ¿Qué dice ese verso 23? Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó. ¿Quién fue el primero que le habló a David? Goliat. ¿Quién es el primero que te está hablando hoy? ¿Quién es? ¿Cuál es la voz que usted está escuchando hoy? Porque cuando David llegó a enfrentar al gigante, escuchó una voz, y la primera voz que escuchó fue la de Goliat. ¿Sabe? Goliat, lo primero que escuchó David fue a Goliat. Y yo sé que hay muchos aquí que están escuchando a Goliat. Muchos aquí están escuchando la enfermedad. Muchos aquí están escuchando las noticias. Muchos aquí están escuchando las malas noticias. ¿Cuál es la voz que usted está escuchando? La segunda voz que escuchó David está en el verso 28. Ahí mismo en el capítulo 17, verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Quién le habló? ¿Quién fue el segundo que le habló a David? Su familia. Usted sabe que cuando usted enfrenta a un gigante, no solo le puede estar hablando a ese gigante. Lo primero que le va a hablar es el gigante. Yo quiero pedirle al Espíritu Santo que por lo menos, si de las razones que ya les enseñé no le quedó nada, por lo menos que le quede esta última razón. Dios permite los gigantes en tu vida para enseñarte a conocer la voz de Dios. Si Dios no hubiese permitido esos gigantes en mi vida, yo no hubiese podido conocer su voz. Ahora, en el proceso, ¿sabe? Hace unos años atrás me dejé llevar por la voz de mi familia. Hace unos años atrás me dejaba llevar por la voz del gigante. Vivía frustrado, vivía afligido, vivía con complejos. Ese es el gigante que me hablaba. Yo vivía fracasado. Yo vivía como las gallinas, mirando hacia abajo, porque me decían: tu padre te abandonó. Complejos. Me decían: estás endeudado. Deudas. Me decían: no tienes salida. Tu matrimonio es un desastre. Tu vida es un desastre. Porque el diablo siempre te va a hablar por tus defectos, pero Dios siempre te va a hablar por tu potencial. Ahí está la diferencia. Cuando usted escuche esa voz, usted diga: ese es el diablo el que me está hablando. Porque Dios nunca te va a hablar por tus errores, ¿sabes? Dios nunca te va a llamar por tus defectos. La primera voz que le habló a David fue Goliat. Goliat representa al gigante. Es esa voz que hoy te está diciendo: no vas a encontrar trabajo. Es esa voz que le ha hablado a muchos jóvenes venezolanos y se han ido para otros países a vender duro frío. Para que un joven venezolano, tengo un joven, y puedo dar hasta el nombre con toda confianza, un joven que lo recomendé en el Samán, y este joven no tiene hijo, no tiene esposa, y agarró, renunció en el supermercado y se fue para Chile. Y pregunté por él: ¿dónde está? ¿Por qué renunció? No, lo que pasa es que esto aquí que está muy feo para él, y se fue. Y lleva 15 días durmiendo en las plazas de Chile y no ha encontrado todavía. Y yo digo: ¿qué voz escuchó él? ¿Será que y se congrega en una iglesia llamada Palabra de Vida? ¿Será que Dios trabaja así? ¿Será que Dios va a sacar un hijo y lo va a llevar a dormir en unas plazas allá, aventurando, arriesgando? Sí creo que Dios lo guarda y que Dios va con nosotros donde quiera que vamos. Pero también creo que terminamos a veces como Sansón, haciendo cosas que Dios no lo mandó a hacer.
Es decir, ¿qué voz estás escuchando? Personas que agarran y, no, aquí ya no hay esperanza, no estudio más. No, aquí ya no hay esperanza. Otros se van al extremo. No, esto se va a poner bueno mañana, y agarran y se comen todo en hamburguesa hoy. Ese es el otro extremo. Que se vuelven tan fanáticos que, ya va, esto es un proceso. Dígale al que tiene al lado, hermano, la vida cristiana es un proceso. Proceso. Usted no ve que leí la otra vez que una rata a los 30 días se embaraza y tiene ratones. 30 días. Un conejo a los 33 días se embaraza y tiene conejitos. Entonces usted tiene que, en el proceso, usted tiene que determinar en el proceso de Dios en su vida, si usted quiere ratoncitos, quiere conejitos o quiere elefantes. Porque un elefante, 2 años para parir el elefante. Pasa el primer año, segundo año, pero a mayor tiempo, mayor bendición. Hay personas que quieren que ya Dios, ya, solucióname. No, comiéncese usted a embarazar en las promesas. Abraham caminó 25 años con una promesa. Me impacta aquellos que llegan a la iglesia y dicen, pastor, vengo porque necesito una palabra de Dios. Todos los domingos andan buscando una palabra, pero se olvidan de las que ya les dio hace 10 años el Señor. Aunque Dios te dio una palabra nueva hoy, no te olvides de las que ya el Señor te dio hace 10 años. Usted embarácese de esa palabra. Usted espere en esta palabra. Usted diga como el salmista, pacientemente esperaré en el Señor. Y el Dios de Abraham es el Dios que está conmigo. Y cuando Él lo determine, aunque no era mi momento, llegó mi tiempo. Llegó mi tiempo. ¿Qué voz está escuchando usted hoy? Porque cuando escuchan la voz de Goliat, del gigante, agarran y hasta se van, dejan todo botado. Hay otros que han dejado esposa, han dejado hijos. Ya va. Yo no digo que en todos los casos Dios no sea el que lo mueva. Yo estoy hablando en sentido general. ¿Qué voz estás escuchando? ¿Por qué, pastor? Porque la bendición no está en un lugar. La bendición está contigo, a donde quiera que tú vayas. La presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estará contigo. Y el Señor cumplirá sus promesas. La segunda voz que le habló fue el hermano. El hermano le dijo a David, quítate, ándate a tu casa. ¿Cuántas veces no metí yo la pata porque me dejé llevar por mi familia? Quítate. Dale para allá. Y le hablo aquí a aquellos que son negativos. Aquellos que el muchacho está yendo a la iglesia, no, mejor te quedas. Aquellos que de pronto el hijo quiere leer la Biblia, no pierdas el tiempo en eso. Aquellas esposas que de pronto el esposo está buscando la manera de dar más al Señor, más, porque para él lo primero, lo mejor y lo escogido. No. Soy fanático, religioso, apocalíptico. Mire lo que le voy a decir en el nombre de Jesús. Todo lo que usted puede invertir en Dios, hágalo. Todo lo que usted puede invertir en el reino de Dios, hágalo. Todo lo que usted pueda sembrar en Dios, hágalo. Porque el dinero viene y el dinero se va. La gente viene y la gente se nos va. Pero Jehová permanece para siempre. No se limite de lo mejor al Señor por encima. Cuando el hermano le dijo, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Tú no eres soldado. ¿Qué haces tú aquí? Tú no eres nadie, David. Vete para la casa. Ahí hay algo tremendo. Cuando Dios quiere cumplir su propósito en ti y cuando Dios quiere bendecir tu vida. Miren esto. Si David, dice la Biblia que cuando David fue promovido, después que venció al gigante, el rey Saúl lo puso de general de todo su ejército. Y dice la Biblia que David fue reconocido por los oficiales. Los oficiales comenzaron a decir, este es un hombre valiente.
Este es un hombre de Dios. Venció al gigante. ¿Y sabe lo que eso significa? Aquí hay algo poderoso. Claro que Dios puede adelantar los tiempos a favor tuyo. Claro que Dios puede hacer cosas que años por años tú no lograste. Dios la puede hacer hoy en tu vida. Pero no eres tú, es Dios el que lo puede hacer. Porque si David se hubiese puesto a estudiar la carrera militar, si David hubiese dicho, yo voy a estudiar, voy para el ejército, me voy para la EFOFA, porque yo quiero ser un general de Saúl, ¿cuántos años no hubiesen pasado? ¿Cuántos años no hubiesen sido los que David tuvo que haber estudiado? Pero aquí hay algo buenísimo. Dios no se mide por nuestro tiempo, cronos. Dios se mide por su kairos. Y lo que en el nombre de Jesús tus abuelos no alcanzaron, tus padres no alcanzaron, tu familia no alcanzó, si es la voluntad de Dios, lo que no alcanzaste en años, lo que no alcanzaste en meses, lo que no alcanzaste en días, lo que David no había alcanzado en años, en un día Dios lo catapultó para una historia poderosa. En un día la vida de David fue transformada. En un día la historia de la familia de David cambió. En un día tu vida puede cambiar. Pero ¿qué voz estás escuchando? Porque yo soy un ejemplo de eso. Cuántos fracasos en mi vida por escuchar. No tienes profesión, no tienes título, no tienes teología, no tienes esto. Pero al que Dios llama, Dios capacita. Y después que me llamó, me ha capacitado para su gloria y para su honra. Y termino como el apóstol Pablo hoy. Pablo dijo que él era judío de la tribu de Benjamín, fariseo por excelencia, estudiando en la Universidad de Gamaliel, pero todo eso lo daba como pérdida con tal de ganar a Cristo, amados. ¿Qué voz estás escuchando hoy? Porque la tercera voz que le habló la encontramos más adelante en el verso 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su... Allá hay tres voces hay ahí. Tres voces hay ahí. Primera voz, la voz del gigante. El gigante le dijo: te voy a vencer, tú no puedes, estás derrotado. Segunda voz, tu familia. Muchas veces tu misma familia va a ser tropiezo para que tú seas lo que Dios quiere que tú seas para su gloria y para su honra. Tercera voz, la del rey. Muchas veces le habló el rey Saúl y le dijo: eres un muchacho, no tienes esperanza. Yo me atrevo a decir que mucha gente se ha ido de Venezuela porque se han dejado llevar o por la voz del gigante, o por la voz de su familia, o por la voz del rey. Pero gloria a Dios por un hombre llamado David, porque David escuchó fue la voz de su padre. Isaí representa a ese padre. Isaí le dio las arepitas y le dijo: váyase a la guerra y llévele esta comida a sus hermanos. David pudo haber dicho: papá, yo no voy a ir, yo estoy muy ocupado. Pero David obedeció la voz de su... ¿Quién fue el que envió a David a ese lugar? ¿Quién fue el que lo envió? El Padre. Dios no nos va a enviar a Venezuela si antes Él no tiene un propósito para nosotros en este tiempo. Dios no me iba a hacer a mí cristiano en este tiempo. Dios no iba a crear esta iglesia en este tiempo, al menos que hubiese un propósito. ¿Qué voces estás escuchando hoy, iglesia? ¿Qué voces estás escuchando hoy? Él quiere que escuchemos esta voz que está en Juan capítulo 16, verso 33. Cuando dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque Él ha vencido el mundo. Yo quiero que te pongas de pie si nada te lo impide. Los gigantes, yo sé que estás enfrentando un gigante,
Ojalá y el Espíritu Santo de Dios te haya hecho conocer por qué Dios ha permitido ese gigante en tu vida. Lo primero que Dios quiere es revelarte tu verdadero destino en esta tierra. Este gigante que me toca enfrentar en este tiempo como iglesia y como pastor, lo primero que ya Dios me mostró, y por eso traje este mensaje a toda la iglesia, porque sería egoísta que yo sea ministrado y sea enseñado por su palabra y no le dé a ustedes de lo que Él me ha dado. Entendí en este tiempo que hay un gigante que se le ha presentado a esta iglesia, pero este gigante no va a detener el avance de esta iglesia. Este gigante lo que está contribuyendo es para que nosotros podamos identificar nuestro verdadero destino en este tiempo, en este lugar. Lo segundo que Dios me enseñó es que este gigante Dios lo permite porque nos está promoviendo, ¿sabe? Este gigante que estamos enfrentando, en otros tiempos no iba a haber promoción de esa manera, pero entendí que si este gigante es para promovernos, quiere decir que vienen cosas gloriosas para esta iglesia, porque el Señor nos llevará a mayores alturas en el nombre de Jesús. Lo tercero que entendí es que tanta palabra que había recibido por años, tantos estudios teológicos por años, tantas oraciones, tanta fe que usted ha recibido, tanto que usted ha orado, tanto que usted ha ayunado, tanta Biblia que usted había leído, tantos comentarios bíblicos que usted había leído, tantas veces que usted había de hecho consultado con otro. ¿Cuándo usted creía que lo iba a poner por obra? ¿En qué tiempo usted cree que es mejor ponerlo por obra? Es hoy, es en este tiempo. Si usted habla de fe, este es el mejor tiempo para usted enseñar la fe. Si usted dice que usted anda lleno de amor, este es el mejor tiempo para expresar ese amor. Si usted dice que usted es letrado y que usted conoce la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, este es el mejor tiempo. Usted debe ser de los más fuertes. Usted debe ser de los testimonios más grandes que debe haber en Venezuela. Este es el mejor tiempo para revelar lo que hay dentro de nosotros. Saben, en este tiempo está saliendo todo lo que hay dentro de nosotros, lo malo y lo bueno. En este tiempo es que está saliendo la porquería que había en los corazones. Está saliendo en este tiempo. El que robaba ahora roba más. El que fornicaba ahora fornica más. El que estaba sumergido en vicio ahora está más en vicios, porque eso era lo que siempre tenía en su corazón. Pero si en este corazón usted comienza a llenarlo de Dios, este es el tiempo donde usted va a comenzar a revelar todo el fruto del Espíritu Santo que está en usted. Este es el mejor tiempo para revelar. Y es el mejor tiempo para uno aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Qué voz te está hablando hoy? ¿Te estás dejando llevar por tu familia? Porque el cristiano fue llamado a impactar al mundo, no que el mundo te impacte a ti. ¿Qué voz te está moviendo hoy? ¿Te estás dejando llevar por Goliat? El gigante es lo que te está moviendo. Te estás dejando llevar por el rey. El rey representa al gobierno. Es decir, tu confianza está puesta en el gobierno. Tu confianza está puesta en un partido político. Tu confianza está puesta en un color. El día que el cristiano ponga su mirada en las cosas terrenales y quite su mirada del cielo, ese día se frustra el cristiano. Gloria a Dios por los cristianos que hemos entendido que nuestra ciudadanía no es esta, que somos ciudadanos del cielo y que nuestro reino no es este. Si el reino fuera este, Jesús no le hubiese dicho a Poncio Pilato: si mi reino fuera este, ya hubiese enviado mi Padre ángeles, legiones de ángeles. Pero este no es mi reino, dijo Jesús. Y si este no es el reino de mi Padre, este tampoco es el reino de los hijos. ¿En quién tienes tu mirada puesta, iglesia? ¿En quién tienes tu confianza puesta?